Buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Después de esta presentación, yo creo que lo más sensato sería que cogiera la puerta y me marchara inmediatamente. Espero no decepcionaros mucho. Gracias por estar aquí y por haberme invitado. Me gustaría empezar estas palabras con un pequeño relato, la historia de dos personas que van caminando por el bosque y de pronto uno de ellos recibe un flechazo, cae abatido, empieza a desangrarse y el otro que va con él pues intenta ayudarle, le hace un torniquete, busca la manera de aliviarle porque parece que se está desangrando y que se va a morir, y entonces el herido le dice: espera un momento, antes de que me hagas un torniquete y de que me ayudes, en fin, a salir me quites la flecha que me acaban de disparar, me gustaría saber quién ha sido el que me la ha disparado. ¿Cuál es la composición química del veneno que se me ha inoculado? ¿Por qué me han disparado esta flecha? Y así sucesivamente. Entonces su compañero le dije: tú lo que eres es un idiota. Te estás desangrando y te estás haciendo preguntas. Pues estas dos actitudes, la actitud de la acción, del que quiere resolver la cuestión, y la actitud mental del que se hace preguntas pero que realmente no aborda la cuestión, son las que más nos caracterizan. Es decir, normalmente tendemos al pensamiento y a la acción. Y ante una herida de una flecha está bien actuar, ¿no? Pero hay muchos tipos de flecha. Es decir, si tú tienes un problema físico, está bien que vayas al médico, está bien que te pongas un parche para aliviar el dolor. Pero ¿qué pasa con los dolores del alma? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de ser una flecha física, pues, por poner un ejemplo extremo, has perdido a tu hijo en un accidente? Entonces, para cosas así no basta el pensamiento y la acción, sino que hay una propuesta, que es la que he venido a haceros en este maratón, y es la contemplación. ¿Y en qué consiste la contemplación? Consiste en, cuando recibes esa flecha en el alma, mirarla. ¿Y por qué es importante mirar esa flecha, eso que nos hace daño? Porque a lo mejor entonces descubres que no hay flecha. Tantas veces los neurólogos, los neurocientíficos lo están diciendo hoy: hay dolor, pero no hay daño. Es decir, sientes el dolor de una flecha, pero realmente no hay ninguna flecha. Y si sigues mirando, a lo mejor descubres que el arquero eres tú. Es decir, tú eres el que te has hecho daño a ti mismo. Tú eres el que has disparado esa flecha. Y si sigues mirando todavía más, a lo mejor descubres que la herida eres tú. Antes de pensar y antes de actuar hay que mirar para que nuestro pensamiento y nuestra acción tengan sentido, ¿no? Yo estoy seguro de que no se me ha convocado aquí esta mañana en calidad de escritor, es decir, como hombre de la cultura. Tampoco se me ha convocado aquí en calidad de sacerdote, como hombre del culto, sino que se me ha convocado como persona que todos los días contempla, es decir, escucha y mira. Desde hace más o menos 20 años, algo menos, yo todos los días, mañana y noche, me siento un tiempo en silencio y en quietud. Es decir, miro lo que hay dentro, escucho lo que soy, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo, pues he ido descubriendo varias cosas que son las que quiero comunicaros esta mañana, ¿no? Del poder de la contemplación, ¿no? Y cómo la contemplación te lleva al descubrimiento de la vulnerabilidad, que es de lo que estamos hablando en esta mañana, ¿no? Lo primero que me ha dado esta práctica de sentarme en silencio y en quietud es un camino. Un camino. O sea, yo creo que necesitamos un camino. La vida nos tarandea tantísimas veces, de manera muy violenta en ocasiones, y no sabemos qué hacer. Y cuando tenemos un camino,
es decir, una práctica, algo que podemos recorrer, nos sentimos bien. O sea, ¿cuándo nos sentimos mal? Nos sentimos mal cuando no tenemos un horizonte hacia el que caminar y un paso concreto que dar. Es decir, el ideal y la realidad. Si perdemos el horizonte y nos quedamos nada más con la realidad, somos vagabundos que no saben a dónde van. Y por eso es importante justamente tener ese horizonte para poder ser peregrinos, ir hacia un lugar en concreto, ¿no? Entonces, el sentarme todos los días es esa práctica que me permite saber que estoy en un camino de crecimiento interior. Muchas veces tengo el horizonte un poco indefinido o tengo el siguiente paso un tanto dubitativo, pero tengo un camino. Cuando no tenemos, en cambio, suelo bajo nuestros pies, nos sentimos mal. O cuando no sabemos hacia dónde tirar, nos sentimos mal, ¿no? Entonces, la práctica, tener una práctica, me hace estar en un camino y eso me hace estar bien. Entonces, esto es lo primero que me ha dado la meditación, estar en un camino, ¿no? Lo segundo que me ha dado es conocimiento de uno mismo, conocimiento de mí mismo, ¿no? O sea, nadie puede conocer lo que no mira, lo que no escucha. O sea, el gran drama de nuestro tiempo es que no miramos, no escuchamos y por eso no nos conocemos. O sea, es importante conocerse porque si no nos conocemos no nos podremos amar, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y es importante amarse, porque si no te amas a ti mismo no podrás amar a los demás, porque nadie da lo que no tiene. Y es importante amar a los demás porque de lo contrario no te enteras de qué va la vida. Y es importante estar en la vida, ¿no? Para vislumbrar algo de ese misterio que los creyentes llamamos Dios, ¿no? O la fuerza, o la energía, o el uno, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, la meditación me ha dado una forma de conocimiento, ¿no? Tú te sientas en silencio y en quietud, y esta es una forma de conocimiento silencioso. O sea, tenemos el conocimiento por la palabra, que es un conocimiento analítico, ¿no? Pero también tenemos un conocimiento no analítico, sino sintético, no por la palabra, sino por el silencio, no multiplicando, no dividiendo, sino unificando. La meditación es un proceso de unificación, una peregrinación hacia nuestro centro, ¿no? Entonces, sencillamente va apareciendo lo que tú eres y vas conociendo lo que tú eres, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta sentarnos a meditar? Porque lo que aparece no nos gusta, ¿no? Además de un camino y una forma de conocimiento, pues la meditación me ha descubierto, y lo digo con toda modestia, porque me considero un principiante a pesar de llevar muchos años en este camino, me ha descubierto pues quién soy yo, ¿no? Y os lo voy a decir, no quién soy yo, sino cómo he ido llegando a este puerto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que cuando tú te sientas, lo primero que descubres es que hay mucho ruido en tu cabeza, ¿no? Y a medida que te vas silenciando, es decir, que vas apagando todo ese parloteo interior, vas descubriendo tu espaciosidad interior. Vas descubriendo que eres espacio, que eres desierto. Eres espacio, eres desierto, por decir una metáfora, ¿no? O sea, hasta que no descubramos ese desierto interior, ese vacío, dicen otras tradiciones, no podremos escuchar la voz de la conciencia. O sea, normalmente no escuchamos nuestra voz porque estamos demasiado llenos. Es como cuando si tú entras en una habitación que está llena de cosas, pues difícilmente vas a poder distinguir porque ni siquiera vas a poder entrar. Pero si empiezas a vaciar esa habitación, empiezas a distinguir, pues aquí hay un radiador, aquí hay una puerta, aquí hay una ventana, puedes ver, ¿no? Pues con la mente pasa igual. En la medida en que vas silenciando, empiezas a distinguir. Por eso hablamos de desierto, un lugar vacío donde hay muy pocas cosas. La tierra, el cielo, algún arbusto, muy poco, ¿no? Entonces, cuando estás así, puedes escuchar la voz profunda, ¿no? ¿Y qué te dice esa voz? Pues a lo mejor os vais a llevar una desilusión cuando os diga lo que os dice, ¿no? Pues esa voz lo que nos dice es: yo soy, tú eres. Es decir, somos
por encima de las circunstancias. O sea, da igual que tú seas hombre, mujer, rico, pobre, culto, inculto, clérigo, laico, bueno, malo. Lo que te dice esa voz es que tú eres. Y esto es importante porque la meditación es una escuela para ser, no para hacer. O sea, vosotros queréis empezar a ser, pues entonces al menos un ratito al día hay que dejar de hacer. O sea, al meditar lo que hacemos es dejar de hacer, quitarnos de en medio. Simplemente ser receptivos, no acción sino pasión, no pensamiento sino contemplación, mirar. Hablo de pasión, quiero decir pasividad, dejar que las cosas nos toquen, nos lleguen, y no solamente pasividad sino padecimiento. Algunas cosas que nos tocan nos hacen daño, ¿no? Ahora explicaré sobre esto de que nos hagan daño, porque este es el punto al que quiero llegar, que es la vulnerabilidad, nos hacen daño, ¿no? ¿Y por qué es importante escuchar esa voz yo soy, ¿no? Y no solamente yo soy, sino que escuchas, o al menos yo he escuchado esto, he sentido esto, evidentemente no con el lenguaje, con el sonido habitual, ¿no? Podría decir que he sentido yo soy amado, yo soy amor, soy amado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de soy amado? Pues quiere decir sencilla y llanamente que puedo confiar. Es decir, que el mundo, el universo, no me es adverso, sino todo lo contrario, me es propenso. Es decir, solamente de esta experiencia del yo soy puede nacer la verdadera confianza. Que es una confianza que no depende, repito, de las circunstancias adversas o propensas que nos toque atravesar, sino que es una confianza que se arraiga en el ser. Y eso te hace fuerte. Eso te hace fuerte, ¿no? Ahora bien, este camino que os he expuesto en estas tres palabras, desierto, palabra o voz, amor, este camino, que podría ser el camino del silencio a la luz, o si queréis, del desierto al amor, ¿no? Este camino no se hace sin atravesar las sombras, sin atravesar nuestras zonas oscuras, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de zonas oscuras? Hablando de oscuridad, voy a beber un poquito de agua. Quiero deciros que cuando te sientas a meditar, te encuentras con tres cosas fundamentalmente. La primera es la inquietud corporal. O sea, cuando tú te quedas quieto, lo primero que descubres es que estás muy inquieto. Te pica la nariz, te quieres rascar la espalda. Entonces, el cuerpo hay que domeñarlo, ¿no? Tiene que aprender el misterio de la quietud. La quietud es el silencio del cuerpo. Lo segundo que te encuentras es la distracción mental, todo ese parloteo del cual ya hemos estado hablando, ¿no? Y una vez que lo transitas, aunque nunca se supera del todo, siempre vas a tener distracciones, pero van a ser mucho menores y te van a importar mucho menos. Lo tercero con lo que te encuentras son con lo que he llamado las sombras, ¿no? Las heridas del alma, ¿no? Todo lo que tenemos, que hemos vivido y que no hemos elaborado bien, no nos hemos reconciliado y está ahí dentro haciéndonos daño, ¿no? Entonces el inconsciente, la herida, sale en el sueño, lo sabemos muy bien, y en la meditación. Y sale en la meditación no para fastidiar, sino que sale para sanarla, ¿no? Es decir, tenemos dentro cosas que no funcionan bien, ¿no? Y hasta que no las sanemos, de hecho, esa es nuestra principal tarea, sanarnos para poder dar salud a los otros. Hasta que no las sanemos, no podremos compartir, ¿no?, el bien con otros, ¿no? Entonces, la primera responsabilidad es estar bien, ¿no? Entonces, todo esto sale, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer ante esto, ¿no? Pues normalmente, y por eso he comenzado esta historia con esta exposición, con el cuento de la flecha, normalmente lo que hacemos es o bien escaparnos, no queremos saber nada y decimos, la meditación no es lo mío, hasta luego, me marcho, lo dejo, ¿no? O bien intentamos resolver, a ver cómo puedo hacer yo esto para que buscamos un parche, ¿no? Pues la propuesta que vengo a haceros
es mira la flecha, mira la herida, mira aquello que ha emergido, no sé, en forma de pensamiento oscuro, de emoción tóxica, de miedo, de rabia, ¿no? Míralo. Entonces, ¿cómo hay que mirarlo? ¿Cómo hay que mirarlo? Hay que mirarlo breve y amorosamente. Es importante que la mirada sea breve, porque si no es breve, es una mirada morbosa. Es decir, si tú miras lo oscuro mucho tiempo, lo oscuro te chupa y te atrae. Y te lleva consigo, y al final estás en la oscuridad, estás en el mal rollo. Entonces, la mirada tiene que ser breve, para luego volver a la vida cotidiana o volver a tu práctica de meditación, como tú la hagas, ¿no? Y también tiene que ser amorosa. ¿Y esto qué significa, amorosa? Significa que has de intentar imprimir a tu mirada interior benevolencia y ternura. Esto no es fácil, o sea, por ejemplo, mirar amorosamente, es decir, con benevolencia y con ternura a quien te ha ofendido, por ejemplo, a tu hermano que se ha llevado la herencia de tu familia, si sigue con la herencia, ¿no? Y seguir mirándole breve y amorosamente, no es fácil, ¿no? Es algo que tiene que entrenarse, ¿no? ¿Y qué es lo que va pasando cuando se entrena uno en eso? No os hablaría de esto si no hubiese hecho esta experiencia, ¿no? O sea, yo puedo deciros, puedo dar fe de que yo tenía heridas que ya no tengo. No puedo decir que no tenga heridas en absoluto, todavía tengo alguna flecha que tengo que mirar más, ¿no? Pero muchas flechas ya no las tengo. Ya no las tengo, y en ese sentido me siento pues más sano, más libre y más suelto, ¿no? que hace unos años, ¿no? Entonces, esa mirada breve y amorosa, lo que va haciendo es haciendo que tú atravieses tu herida, la vayas atravesando, la vayas redimiendo, se dice en el cristianismo. Es decir, la vayas cambiando de signo. Lo que era dolor de pronto pasa a ser amor, ¿no? Lo que era una adversidad, qué mala suerte, una flecha, se convierte en oportunidad, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y es de aquí, de esta experiencia de atravesar, abrazar la sombra, no huir, abrazarla, para redimirla, para cambiarla de signo, es de ahí de donde nace la verdadera compasión. Es decir, tú no puedes tener compasión por el otro si antes no lo has tenido contigo mismo. Es decir, has abrazado lo oscuro y lo has cambiado de signo. O sea, ¿y qué es la compasión? No es ese movimiento descendiente de arriba abajo, pobrecillo, eso es la lástima, ¿no? Sino que es asumir el dolor ajeno y entregar el propio. No guardarlo para sí, entregarlo, ¿no? O sea, un dolor nos pesa mucho, pero si lo entregamos y lo compartimos entre 2 o entre 10 o entre 100, nos pesa menos. O sea, sufrimos tanto porque no compartimos nuestro sufrimiento, sino que nos lo guardamos. Voy a concluir. El trabajo interior es un trabajo con la propia sombra, por lo menos en su primera fase. Luego ya pasan más cosas, pero en primera fase es un trabajo de purificación, de limpieza interior, ¿no? En ese trabajo lo que descubrimos es que lo que es nuestro límite es nuestra posibilidad. Es decir, que la vida con mayúsculas, Dios, para los que somos creyentes, nos espera donde menos lo podíamos esperar. Dicho de otra manera, la luz es el secreto de la tiniebla. Si no entras en la tiniebla, no llegas a la luz. Y tercero, solo lo frágil y lo vulnerable es amable. Es decir, solamente amamos a las personas que muestran su fragilidad y que muestran su vulnerabilidad. A los que se muestran muy poderosos y muy fuertes les podremos admirar, pero no amar, ¿no? Os invito a hacer la experiencia de la fragilidad, del amor a la fragilidad, que es la experiencia del empoderamiento de cada uno de nosotros y la experiencia de la imperfección.
¿no? Podemos amar a los imperfectos. Los perfectos solamente pueden ser admirados, pero no amados. Así que viva la fragilidad, viva la vulnerabilidad y viva la imperfección. Muchas gracias.